va a presentar una actividad muy típica de los peritos informáticos, que es la recuperación de archivos que han sido borrados de un disco duro. El objetivo en este caso es analizar una evidencia que nos han entregado como peritos informáticos, y lo que estamos haciendo es buscar dentro de esa evidencia información que no se vea a simple vista. En este caso, presentar tanto la teoría y la mecánica de recuperación de archivos, y vamos a explicar algunas herramientas y un caso práctico de un tipo concreto de archivos que es muy común en la práctica forense, que son los JPEG de imágenes. Bueno, como ya sabemos, esto se encuadra dentro del análisis de una evidencia digital, en el cual el perito tiene acceso a una evidencia digital, se le ha pedido que recupere información de esa evidencia, y además de recuperar la información a simple vista, los archivos y los directores, la estructura que se ve dentro de la unidad de almacenamiento que se ha entregado, el perito busca dentro de esa unidad de almacenamiento aquellos archivos que han podido ser borrados, porque lógicamente en un caso en el cual hay una evidencia que puede ser determinante para un caso judicial, que puede ser incluso un caso penal, la información relevante suele estar oculta porque las personas que son responsables de ese caso intentan ocultar la información lo más posible. Como todos sabemos, y esto no es es una introducción básica, cuando se borra el archivo de un sistema de almacenamiento, de un disco duro, lo que ocurre no es que el sistema limpie esa información, sino lo que hace es marcar el sitio donde está ocupado por ese disco, lo marca como sin uso. De manera que la información, como vemos ahí, la información que tenía el archivo sigue estando ahí, al estar marcado como sin uso, el sistema operativo puede usar ese espacio para volver a los archivos. Como vemos ahí en el ejemplo, tendríamos ahí dos ficheros borrados, los que están marcados con 5 y con 7, pero la información, el contenido de ese archivo sigue estando ahí. Sigue estando ahí hasta que el sistema operativo tiene un nuevo archivo en el disco y utiliza ese espacio que lo tiene marcado como sin uso. En ese momento se empieza a perder esa información que se está reemplazando por información nueva. Entonces, la tarea de recuperación de archivos borrados se denomina data carving. Yo lo he mantenido data carving porque es la literatura que se utiliza. En algunos sitios aparece como file carving, y el proceso de file carving consiste en recorrer dentro de todo el área marcada como sin uso, el espacio vacío del disco, recorrer leyendo el contenido de ese espacio vacío, buscando datos que tienen la estructura de un archivo. Carving significa en inglés esculpir, es como si el espacio sin usar de un sistema de archivos fuese un gran bloque de información llena de ruido, que no se ve nada en concreto, pero según se va extrayendo esa información, se va viendo que hay una estructura interna que, claro, es la estructura de los archivos que había ahí antes de que fueran borrados. Entonces, en el ejemplo que hemos visto antes, lo que haría el proceso de carving es buscar el espacio blanco, estas zonas que hemos visto en blanco, y localizar información que podría corresponder con un archivo. Una vez localizada esa información, se puede copiar en otro sitio y recuperar esa información, siempre que la información del archivo borrado no haya sido sobrescrita por un nuevo archivo. Entonces, lo que vamos a ver es un caso concreto muy práctico, que es el de los archivos JPG. Como todos podemos imaginar, los archivos JPG tienen una estructura concreta que aparece aquí en la imagen. Aquí vemos que todos los archivos JPG empiezan por 2 bytes FFD y terminan con otros 2 bytes FFD9. Además, claro, no olvidemos que JPEG al final es un formato de un grupo de expertos. JPEG significa Joint Photo Experts Group, y lo que hacen es decidir cómo es el contenido de ese archivo para que cualquier aplicación que utilice archivos JPEG pueda entenderlo. Entonces, además de empezar por FFD8, luego viene una cabecera. Si esta foto o esta imagen que tenemos aquí tiene información de SIF, aparece en esta parte. Luego viene un marcador de inicio de frame y un marcador de inicio de secuencia, un inicio de scan. Y, por supuesto, al final vienen los datos en sí, que en el caso de un archivo JPEG son los bytes o los color de los píxeles que hay que representar la fotografía. Normalmente esto no se puede decir a priori que tenga siempre el mismo tamaño, pero sí que tiene siempre la misma estructura. Entonces, el proceso de data carving se afronta de varias maneras. El más básico y a la vez el más eficaz para un perito forense
es buscar los magic numbers, que es la marca de inicio y de final. Es decir, buscar dentro del espacio sin usar esta información, FF de 8, y buscar la información de final, FF de 9. Entonces, si un proceso, durante el proceso de ese disco, vemos que tenemos un bloque de información, un bloque de bytes, que empieza por FF de 8, termina por FF de 9, podemos suponer que dentro tenemos un archivo JPEG. Y no más, si queremos aumentar la precisión, tendríamos una técnica más avanzada que consistiría en, además de buscar la marca de inicio y la marca de final, buscar esta estructura. Buscar que hay una cabecera de SID, que hay un inicio de frame, que hay un inicio de secuencia. De esta manera, lo que haríamos es estar más seguros que lo que encontramos corresponde con un archivo JPEG. Y hay una tercera técnica, mucho más avanzada, mucho más compleja, que consiste en, una vez localizadas el inicio de la imagen, intentar emparejar dentro de la información de la imagen el contenido y unidad. Si estamos hablando de una fotografía, está claro que los píxeles contiguos de una fotografía van a tener colores parecidos. De manera, aunque en el disco el fichero se haya fragmentado y haya trozos de fichero en diferentes localizaciones, un proceso de data carving basado en el contenido de la imagen podría ser capaz de reordenar todos esos píxeles y recuperar la fotografía. Por supuesto, el tercer método es tremendamente complicado, es tremendamente costoso y solo se utiliza cuando lo que estamos buscando es una imagen concreta en un dispositivo de almacenamiento donde no hay otra posibilidad de buscar otra cosa. Pero en un proceso normal, como suele ser analizar todo un disco duro buscando todas posibles imágenes, no es viable hacerlo. Vale. Vamos a ver cómo es el proceso. ¿Cómo lo haría? Bueno, ¿cómo estaría el proceso manualmente si fuésemos capaces de hacerlo, el proceso, ¿no? Y luego, por supuesto, veremos una aplicación práctica de las herramientas que permiten hacer esto de forma automática. Aquí he mostrado un ejemplo real de un caso en el cual pues, hay información en bruto encontrada en el disco, información en bruto. Las zonas que hemos dicho son espacios sin usar, donde no hay archivos, y vamos leyendo esta información y en un momento determinado encontraríamos el FF de 8, que hemos dicho que es la marca de inicio de un archivo JPEG. Seguiríamos leyendo el contenido de ese archivo JPEG hasta que encontramos la marca de final, que es el FF de 9. Entonces, todo el espacio comprendido entre el FF de 8 y el FF de 9 es el archivo que había sido borrado y que está ahí. El proceso consistiría en coger estos bytes de uno hasta el otro, moverlo a un disco nuevo y copiarlo ahí con un nuevo nombre. El nombre lo tenemos porque el nombre se pierde a la hora de borrar el archivo, pero le ponemos cualquier nombre 001.jpg y una herramienta de visualización de archivos JPEG nos mostraría el contenido. Esto, que parece muy sencillo, es inviable hacerlo manualmente, claro. Entonces, lo que hay que hacer es buscar herramientas que nos faciliten esto de manera práctica y en el trabajo diario. Antes de coger un disco duro, meterlo en nuestra estación de trabajo y empezar a recuperar archivos, tenemos que tener en cuenta las propias limitaciones del proceso y las propias restricciones que implica este proceso. Lo primero es que es un proceso tremendamente lento, dependiendo de la velocidad del disco duro, dependiendo del sistema que tengamos, pero siempre es un proceso lento, porque hay que leer toda la información de un disco duro. El caso típico es que recibe un disco duro de 500 gigas, que no es mucho, y tienes que procesarlo completamente. Y si tienes un interfaz más o menos rápido, sí, pero puede ser un disco externo que tenga un interfaz USB, y esto es una tarea que puede llevar muchas horas. Es una consideración importante que en la práctica significa que esto no se puede hacer en el lugar donde vas a hacer una pericia, una actuación o una intervención policial, sino que lo tienes que coger, hacer una copia, una imagen del disco duro y llevártelo a tu laboratorio para hacerlo con tranquilidad, normalmente para dejar un día o una noche entera procesando. Se producen falsos positivos, es decir, al final lo que estamos buscando es información estructurada, intentando localizar, dar estructura a información aleatoria. Entonces, muchas veces el proceso encuentra bytes que van a pertenecer a un fichero JPEG, el FF de 8, y realmente no hay detrás una imagen, con lo cual se generan muchos archivos que parecen imágenes, pero que luego a la hora de revisar pues no son tal. Hay que utilizar discos de gran capacidad porque hay que volcar un montón de información. No permite el trabajo por lotes, es decir, no puedes coger un disco y decir voy a analizar la mitad del disco, tienes que analizar el disco completo porque la imagen borrada puede estar en cualquier parte del disco. Y por supuesto, nunca vamos a tener la garantía de que vamos a encontrar lo que vemos. Esto es, nos solemos denominar los peritos efecto CSI, ¿no? Es que
la parte que te encarga el trabajo, el fiscal, el juez, un abogado, está seguro de que ahí había una imagen y te exige que encuentres una imagen que sabe que existía pero que ha sido borrada. Muchas veces, la propia dinámica de funcionamiento del sistema de almacenamiento, esa imagen ha desaparecido, se ha sobrescrito y no se puede recuperar. Entonces hay que emitir siempre la imagen de que la idea es de que nunca se va a recuperar todos los archivos que se quieren. Y luego, es una cosa matiz, es que toda esta explicación que hemos realizado hay que conocerla e interiorizarla, porque muchas veces en una vista hay que convencer a las partes implicadas de que este proceso existe. Muchas veces las recuperaciones de archivos borrados se dan durante el juicio, se marcan como recurribles, porque no entienden cómo se ha podido recuperar el archivo borrado y lo que hacen es decir, no, esta prueba no pasa a juicio. Pero, por supuesto, una ventaja que tenemos es que existen herramientas que hacen todo el proceso. Aunque aún siendo lento y muy complejo, es un proceso que se puede automatizar. La mejor plataforma para hacer recuperación de discos, independientemente de cuál sea el origen de ese disco, es decir, que sea un disco duro, una tarjeta de memoria, una cámara de fotos, yo qué sé, una unidad externa flash, un disco USB, lo que sea, la mejor herramienta es Linux, porque te permite trabajar con todos los archivos, con todos los tipos de archivos. Dentro de Linux hay 3 herramientas muy populares que hacen este proceso que hemos visto antes de forma manual, lo hacen automáticamente. La más útil la más conocida es Format. Scalpel y Photolabs hacen lo mismo, pero son más precisas. Es decir, encuentran menos fotos, pero las fotos que encuentran son más legibles, por decirlo de alguna manera. El uso de Formos es muy sencillo, simplemente hay que coger el fichero configuración y decirle qué es lo que quiero recuperar. En el caso, lo que vemos aquí, pues lo que hay que decir es quiero recuperar un archivo JPG que empieza por FFD8, como todos los archivos JPG, y termina por FFD9. Este fichero viene ya en la configuración de Formos, simplemente hay que ir al directorio de etc y coger y marcar o desmarcar el tipo de archivo o los tipos de archivos que queremos recuperar. Una vez que tenemos configurado Formos, lo mandamos con ese comando que le indicas dónde está la imagen o el disco o la unidad donde están los archivos que quieres recuperar y un directorio donde vas a sacar esos archivos. En el ejemplo que saqué el otro día, después de ejecutar esto y en una hora, menos de una hora, recuperamos 12.714 archivos de un disco que tenía 1 giga. Con lo cual sabemos que si multiplicamos por 100, por 500, nos espera recibir un montón de archivos recuperados. Que es el segundo o el mayor problema que tiene Formos. El mayor problema que tiene Formos es el de los falsos positivos. Los falsos positivos son imágenes que se han recuperado, pero que realmente no queríamos recuperar. O bien porque son imágenes irrelevantes, porque no tienen nada que ver con el caso, porque claro, en un disco duro que está en un ordenador aparecen muchas imágenes que no son las que estamos buscando. Aparecen imágenes parciales, porque durante el proceso de trabajar con ese disco duro se ha borrado parte del archivo y entonces recupera parte de la imagen. Y luego hay muchos archivos que se recuperan, pero que no se pueden reproducir porque es que realmente lo que había ahí no era un archivo JPG. Es decir, hemos recuperado algo que era un archivo JPG, pero cuando lo intentamos ver en nuestro programa de edición de fotos o en nuestro visualizador de fotos, pues no encontramos nada porque no hay imagen. Hay muchas maneras de filtrar y de evitar los falsos positivos. Mi herramienta preferida es ImageMagick, que es una herramienta muy potente y que permite hacer todo este proceso desde la línea de comandos. Es decir, es una herramienta que trabaja con archivos gráficos, en lugar de editarlo con un ratón, con una interfaz gráfico, tiene un archivo de comandos que te permite trabajar con esos archivos. Veremos mejor los ejemplos del tipo de filtrado que podemos hacer con ImageMagick. Lo que podemos hacer es borrar los archivos que hemos recuperado que no son imágenes. Podemos eliminar aquellas imágenes que nos parecen demasiado pequeñas o demasiado grandes. Y podemos quitar incluso aquellas imágenes que no cumplen condiciones muy concretas. He preparado unos ejemplos concretos muy sencillos. El primero lo que hemos hecho es ver una foto, un archivo de imagen, y el comando identify de ImageMagick nos dice que es una foto y que está bien. Eso sería un positivo de esta regla. El caso 2 y el caso 3 son imágenes que ImageMagick nos dice que no son JPG, con lo cual hemos recuperado algo que realmente no es válido. Y en los otros dos casos, en el caso 4 y el caso 5, es un filtrado mucho más preciso. En uno filtramos por resolución y en el otro filtramos por el modelo de la cámara que hemos utilizado. De esta manera seríamos capaces de miles de archivos recuperados quedarnos solo con aquellas imágenes que se han tomado con la cámara que nosotros hemos identificado como, digamos, responsable del caso en el que estamos. Espero que quedó
interesante y damos por finalizada la presentación.